Bienvenidos a la segunda semana del primer mes de Bondadosamente. Deseamos amablemente que lo estén realmente disfrutando. Vamos a avanzar en la jornada de hoy hablando un poco más del cerebro reptiliano, pero en este caso hablaremos para empezar de bebés. Cuando un niño nace en este mundo, su cerebro no es como uno quiera pensar, a veces como si fuera una hoja en blanco. Muchas veces oigo a los padres y a algunos médicos decir, nace totalmente en blanco. Qué envidia, ¿verdad? Bueno, nada más lejos de la realidad, porque en realidad nosotros no nacemos en blanco. Por el contrario, un recién nacido tiene muchas más conexiones en su cerebro que cualquier otro adulto pudiera tener o desear. Y es que los recién nacidos sucede que, excepto que exista algún tipo de Armagedón que acabe con las neuronas, los bebés tienen tantísimas neuronas que durante los primeros meses y los primeros años de vida, en concreto durante los 3 meses de vida del bebé, alrededor del 90% de las conexiones neuronales de los territorios de las áreas límbicas simplemente desaparecen. Imagínense ustedes si fuera un bosque, el 90% de los árboles habrían desaparecido. Lo hacen de forma selectiva en función de las interacciones que tienen con el contexto. Por ejemplo, cómo se llevan con los papás, con los hermanitos, con los diferentes familiares y también con el contexto en general. Es como si nuestro cerebro estuviera conectado para poder adaptarse a cualquier tipo de situación posible que se nos presenta desde que somos bebitos, ¿verdad? Y una vez que establece lo que será útil y será inútil, se deshace de ese exceso de equipaje como si fuera un viajero al que no le está permitido más de viajar con un número de kilos, y ese recién nacido se deshace de esas conexiones que estima como no necesarias. Es absolutamente fascinante lo que sucede. El cerebro no está completamente operativo, pero hay algunas partes que son maduras y otras que son simplemente inmaduras cuando estamos hablando de bebés, sobre todo en las etapas más primarias. Sin embargo, hay una parte que es completamente operativa y esa parte que es completamente operativa le llamamos el cerebro reptiliano, tal y como vimos antes en la semana anterior, ¿verdad? Estuvimos hablando del cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano se enciende cuando enfrentamos un peligro percibido para el bebé recién nacido, también para los adultos, pero en el caso de los bebés recién nacidos realmente se enciende de una manera alarmante y significativa. Todo para el bebé, todo es una amenaza potencial y es que es comprensible porque realmente el bebé a la más mínima incomodidad, a la más mínima fragilidad podría desaparecer. Por eso su cerebro reptiliano es mucho más sensible de lo que serán los adultos. Por ejemplo, si mami no está cerca, peligro, ¿verdad? Si papi se ha ido y no sabemos si volverá, peligro. Si estoy oyendo sonidos en la habitación de al lado, peligro. Si mis hermanos están gritando más de la cuenta, peligro. Y así el bebé se pasa la vida detectando peligro, peligro, peligro. Y así siguen durante mucho, mucho tiempo. Te puedes hacer una idea de cómo de estresado está el cerebro del bebé, y es que la respuesta del bebé a cada vez que siente que está en peligro será solamente una, y esa respuesta será llorar, llorar y llorar, que es lo que más saben hacer cuando son pequeños.
Ahora tienes que entender una cosa muy importante en relación con los bebés. La única forma en que tienen de comunicarse con los demás es llorando. Pero que lloren no significa que se sienten mal, como muchas personas lo interpretan, o que estén tristes o que se sientan desamparados, sino más bien el lloro, el llanto, es una manera de intentar que sepas que están intentando procesar algo que está sucediendo en el medio. Recuerden que hay tres estrategias reptilianas que es huir, luchar y congelarse, ¿verdad? Bien, pues en el caso de los bebés, estas estrategias a veces son simplemente gritos, porque el equivalente al grito sería las palabras cuando nosotros somos un poco más adultos. Es como decirle a la mamá o al papá, sácame de esta situación, o simplemente estoy enojado porque tengo hambre, o peleo y estoy gritando porque tengo miedo, ¿verdad? O sácame de esto. La respuesta de la huida sería también patalear o pelear porque estamos sintiendo miedo. Y la respuesta de estar congelado es simplemente quedarse de una forma en la cual no hacen nada y se quedan como despavoridos. La respuesta de estar congelado en los bebés es muy compleja. Cuando nosotros escuchamos a alguien llorar, no sé si ustedes han hecho la prueba, póngase un audio de 1 minuto, si es que lo resisten, de un bebé llorando y de un adulto llorando, y verán el impacto que tiene en su cerebro. Nuestra primera reacción cuando nosotros escuchamos a alguien llorar es intentar consolarle, intentar ofrecerle consuelo a esa persona para que deje de estar estresado, para que deje de luchar, de huir o de sentirse amenazado. Pero no sirve de nada consolar al bebé mojado o al bebé que necesita que la mamá vuelva. Un bebé mojado lo que necesita es cambiarle el pañal y no una canción de cuna o que vuelva su mamá, simplemente necesitan cosas como muy, muy concretas. Tratamos de consolar al bebé de maneras diferentes. A veces cuando el bebé se pone rojo y hasta se pueden llegar a poner violetas de tanto llorar, le decimos, felicidades, me he dado cuenta de que estás respondiendo amablemente a una respuesta de lucha contra el estrés, una respuesta de lucha contra la amenaza, una respuesta de lucha contra quedarte congelado. Y eso es lo que hacen exactamente los bebés. En cierto sentido, le tendríamos que dar las gracias porque lloran. Eso quiere decir que están ganando en la pelea de comunicarse, ¿verdad? En el test de Apgar, cuando un bebé nace, lo primero que hacemos es observar que está llorando. Y a partir de que lloran, comprendemos que los bebés están bien y que los bebés están luchando por la supervivencia. Si usted quiere que su bebé se calme y quiere que desde luego se le pase la rabieta o el berrinche, ¿qué es lo que debe de hacer? Bueno, pues el bebé, hasta que no alcanza cierto grado de socialización y cierto grado de comprensión, no puede reaccionar frente a nuestras ayudas inmediatamente. Y es importante observar al bebé y no ceder a todo lo que él quiere, ni tampoco dejarlo en ese berrinche. Y fijaros que los bebés se parecen de alguna manera en su comportamiento impulsivo a ciertos adolescentes. Sé que me están escuchando algunos padres que son adolescentes y me dirán, ¿cómo se parece un bebé a un adolescente? Bueno, fijaros que la relación entre el cerebro reptiliano de un bebé y la del cerebro adolescente es que ambos están en un gran maremoto de sinapsis. Están intentando comprender una realidad. El bebé la intenta comprender por vez primera y el adolescente lo que está intentando es comprender la realidad del mundo de los adultos, porque ya está viendo que le toca salir, ¿verdad?
Y es importante tener eso en cuenta. Muchos adolescentes se sienten tremendamente desamparados en estas estructuras que llamamos el cerebro primario y también el cerebro límbico y paleolímbico, cuando sienten, por ejemplo, que los compañeros no le quieren en la clase o que los papás no están estrictamente tanto tiempo con ellos como les gustaría. Empiezan a sentirse absolutamente mal, exactamente igual de mal como se sentían los bebés. Es también muy interesante observar las correlaciones que existen entre el cerebro reptiliano de un bebé y el cerebro reptiliano del adolescente en materia de trauma, cuando han pasado eventos significativos en la vida del bebé, como por ejemplo la desaparición de un progenitor, la muerte de alguien muy importante para los padres, un cambio de casa, un cambio de país, una enfermedad importante. Aunque el niño lo supere en la etapa primaria, cuando llegue a la adolescencia va de nuevo a vivir esa indefensión que vivió en la etapa primaria cuando era bebé. Y es que el cerebro reptiliano del bebé marcará las estructuras en las cuales nosotros nos defendemos y peleamos nuestro estilo de defensa, nuestro estilo de pelea, ¿verdad? Por fin ahora empezamos a entender que los bebés no son nada de tontos. Y recuerden, por ejemplo, que antes de los 2 años, cuando un bebé lucha y lucha en estrés tremendamente y no siente que haya manera de que esto se pueda poner en orden, empiezan a sentirse como indefensos. Y ese modelo de indefensión aprendida, si no encuentran a alguien que les calme, a alguien que les quiera, como veremos más adelante, este cerebro reptiliano jugará un papel muy importante a la hora de definir los patrones relacionales del cerebro de los jóvenes adultos y más tarde de los adultos. Dicho de alguna manera, que muchos de los traumas que presentan nuestros adolescentes y también de los adultos provienen de esa etapa primaria, en quien nosotros nos convertiremos en términos de personalidad y también en términos de motivación, tiene que ver con ese bebé. Si ustedes tienen una fotografía de ustedes cuando eran bebé y se comunican un poco con ese bebé, verán que lo que ese bebé vivió en los primeros 3 meses e incluso los primeros 3 años de vida ha marcado tremendamente lo que ustedes son ahora. Es la base de todas nuestras emociones, el cerebro reptiliano, y está jugando un papel muy importante durante el resto de nuestra vida. Esto es algo que no podemos olvidar. ¿Por qué? Pues porque todos nuestros instintos de supervivencia están aquí e incluso cuando no estamos en situaciones de vida o muerte o sintiéndonos amenazados o abandonados o siquiera humillados o estresados, todo eso tiene que ver con las grabaciones raíz y con las estructuras de cómo nosotros vivimos nuestro cerebro reptiliano cuando éramos chiquitos, cuando éramos simplemente unos bebés de pecho, ¿verdad? Imagínense ustedes cuánto estrés tuvo que soportar ese pequeño cerebro. Ese cerebro que acababa de nacer y nada más que estar activo, sentíamos pues que el 90% de nuestra sinapsis iba a desaparecer. Imagínense ustedes que desapareciera ahora mismo el 90% de sus estructuras cerebrales. Entonces, ¿pueden los bebés, decimos y nos preguntamos, sentir el estrés propiamente dicho? Sí, los bebés experimentan estrés, absolutamente sí, ni ustedes ni lo duden. ¿Y qué pasa con los adultos jóvenes? Absolutamente lo mismo. Estoy comparando a los bebés y a los adolescentes porque tienen mucho en común en materia de neuroplasticidad.
No se trata de la cantidad de presión que sentimos a las preocupaciones. El bebé no se preocupa si tiene que entregar las tareas o si tendrá suficiente economía para seguir adelante, pero es mucho peor. Se preocupa de una serie de cosas que ni siquiera puede entender de dónde vienen esas cosas. Y trabajo tiene para seguir viviendo sin comprender absolutamente nada de lo que está pasando. Lo comprende de una manera muy primaria. El estrés es una reacción física a un peligro percibido que puede ser preocupaciones, por ejemplo, por la presión que nosotros estamos viviendo y estamos manifestando, pero también puede ser por la cosa más trivial, como por ejemplo, mamá hoy ha cambiado de desodorante y a mí esto no me gusta y me causa estrés. ¿Qué significa esto? O cuando son un poco más grandes porque de repente les han quitado la muñeca y se las han roto, o porque hay un niño que juega tan duro que le ha dado una patada en las espinillas, o porque hay un compañero que realmente no le ha respondido en las redes sociales. Y es que el dolor emocional de los seres humanos se plantea absolutamente desde que somos chiquitos. El dolor de que no nos quieran. Todo esto nosotros lo vivimos como una catástrofe. En nuestra experiencia, sobre todo si hemos experimentado situaciones de abandono cuando éramos pequeños, es una catástrofe total, especialmente para los bebés y también para los adolescentes. En los adolescentes aún se dimensiona muchísimo más todas las situaciones que tienen que ver con el abandono, el me quiere y no me quiere. ¿Por qué? Se preguntan ustedes. Bueno, tiene mucho que ver con la capacidad que tenemos de poner las cosas en perspectiva, ¿verdad? Cuando nosotros somos pequeños, nuestra capacidad es muy baja, pero tampoco cuando somos adolescentes nuestra capacidad de poner las cosas en perspectiva ha crecido mucho. La capacidad es un reino de nuestro cerebro prefrontal y ese reino prefrontal es el último que se madura. Aproximadamente empieza la maduración a los 17 años y puede llegar a acabar entre los 21 y los 25 si es que el cerebro está estrictamente bien, incluso más adelante. Si el cerebro está suficientemente bien desarrollado y no ha sido traumatizado y no ha sido humillado y no tiene experiencias relacionadas con el abandono, entonces podemos hablar de un cerebro de bebé reptiliano sano que dará lugar a un cerebro de un joven adulto sano y más tarde de un adulto sano, pero solo en esos casos. Para alcanzar la madurez completamente del prefrontal, hasta que no cumplamos los 24 años de edad, ni modo. Así que no se tomen demasiado en serio a los adolescentes. No quiero decir que no les escuchen, simplemente que hagan el favor de comprender que con 17, 18, hasta con 12 años, hasta con 20, no tenemos perspectiva del cerebro. La perspectiva del cerebro empieza a los 24 años. Decimos que nos convertimos en adultos en esta época de la humanidad cuando teníamos 24 años. ¿Y por qué subrayo el hecho de en esta época de la humanidad? Miren, cuando nuestros padres o nuestros abuelos tenían una esperanza de vida sensiblemente inferior, por ejemplo 45 o 50 años, ser adultos, ya estar en edad reproductiva e incluso tener un hijo se podía producir entre los 13 y los 16 años. Si hoy una de nuestras chicas tuviera un hijo con 13 o 16 años, nosotros lo veríamos como una aberración, pero hace tan solo una generación o dos era absolutamente normal. ¿Ustedes creen que el cerebro se ha enterado de los cambios sociales y ha incorporado ese cambio intergeneracional tan rápido en materia, por ejemplo, de reproducción o de maduración del cerebro? No. Y eso se debe de que los cambios que se tienen que hacer en el cerebro tienen que pasar
muchos años, miles de años. La madurez tardía del cerebro que los niños suelen experimentar se asocia con una madurez emocional tardía, ¿verdad? Puede ser incluso que los niños sean muy inteligentes, pero que su madurez emocional sea muy baja. Podemos tener adultos que son muy inteligentes, pero realmente inmaduros emocionalmente. Si ese es el caso, los niños entonces pueden llegar realmente a lastimarse o a traumatizarse de por vida, ya que aún no tienen las claves necesarias para poder comprender en términos de neocortes, en términos de cerebro prefrontal, todo lo que está sucediendo. ¿Cómo nosotros podemos entonces como padres y como educadores reconocer el cerebro reptiliano en los bebés, en los niños y en los jóvenes adultos? Bueno, el cerebro reptiliano es la lucha de los vuelos activos, de la lucha de los vuelos congelados y la lucha de los vuelos en huida, esos 3 vuelos. Y se trata de movimientos para evitar la confrontación. Cuando tú estás moralizando a tu hijo y le estás diciendo, ¿lo ves como me estás evitando, como estás evitando a mamá o a papá? Sí, lo que están haciendo es una reacción pura, ¿verdad? Para quitarse las pulgas de encima. Están tratando de defenderse. Cuando están tomando la siguiente estrategia, que es la estrategia de luchar, de dominar y de ganar de alguna manera, la tensión se suele acumular en ellos y muestran especialmente en las mandíbulas, en los brazos y en las piernas mucha tensión acumulada. Algunas veces han oído y han visto que los niños les rechinan los dientes o han visto que de repente tienen necesidad de dar patadas a algo o de darle puñetazos a algo, o los bebés que agitan las manos y los pies. ¿Reconocen esos gestos? Bien, pues si los reconocen, estamos luchando contra el estrés. En la estrategia de sentirse congelado, lo que hacen los chicos es tratar de buscar protección con otros niños. Puede ser que sean niños más mayores o niños que son o maestros, por ejemplo, en la escuela, otros padres. Y otro indicador que nosotros podemos ver de sentirse congelado es la total apatía. Cuando tenemos un niño que le preguntas, ¿cómo estás? ¿Qué te gustaría hacer? Y dice, no, no tengo ganas de hacer nada, no, no me apetece hacer absolutamente nada, ¿verdad? Nos está hablando de esas funciones un poco de una tendencia a la depresión. Si su hijo ya no quiere hacer nada, entonces es sospechoso de que esté utilizando alguna de las estrategias que acabamos de nombrar. ¿Cómo lidiamos entonces con el estrés con los niños? En el siguiente audio le voy a dar más consejos sobre qué dice la neurociencia sobre el estrés en los niños.